Siempre fui conductor de aplicaciones, pero nunca me gustaron los viajes de madrugada. Era una mezcla de miedo y pereza, miedo porque la noche siempre atrae un tipo extraño de pasajero, y pereza porque, después de cierta hora, la ciudad se convierte en un desierto. Y cada carrera parece un viaje interminable. Pero esa noche, no podía rechazarlo. Tenía cuentas por pagar y la tarifa dinámica estaba alta. El pedido llegó a las 2:37 de la mañana, un lugar remoto, casi fuera del mapa de la ciudad. Un sitio donde ni los postes de luz funcionaban bien. Dudé unos segundos, pero acepté la carrera. El pago valdría la pena y, en el peor de los casos, solo tendría que conducir rápido y salir de allí tan pronto dejara al pasajero. Llegué al lugar 10 minutos después. Era un camino de tierra, sin casa cerca. La oscuridad era tan intensa que los faros del coche parecían tragados por la negrura. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien surgir de las sombras, pero no había nada. Ningún alma viva. Suspiré, ya preparándome para cancelar la carrera, cuando el sonido familiar de la aplicación sonó en mi celular, que estaba pegado al panel. Pasajero a bordo. Inicia el viaje. Miré hacia atrás, barrí el asiento del pasajero con los ojos, pero el coche estaba vacío. Fruncí el ceño, revisé los retrovisores, miré nuevamente por el vidrio trasero. Nadie. Pero, según la aplicación, alguien había subido al coche. Respiré hondo. Tal vez era un error del sistema, ya me había pasado antes, aunque nunca de esta forma. Aún así, decidí seguir con el viaje. Activé la señal, di la vuelta e ingresé al camino, el silencio de la madrugada pesando sobre mí. La pantalla del celular mostraba la ruta, pero algo me incomodaba, el nombre del pasajero no aparecía. Solo un guión donde debería estar el nombre. Eso me dio un escalofrío extraño, pero seguí conduciendo. Aún podía ser un fallo. El coche circulaba suavemente por el camino de tierra cuando, de repente, miré por el retrovisor. Nada. Absolutamente nada en el asiento trasero. Pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo. A cada kilómetro recorrido, la sensación empeoraba. El aire dentro del coche parecía más frío, como si alguien hubiera abierto una ventana, pero todas estaban cerradas. Traté de distraerme con la radio, pero solo emitía estática. El silencio se volvió asfixiante. Entonces, lo sentí. No lo vi, no lo oí, pero lo sentí. Una presencia, una sombra invisible, pesando sobre el asiento trasero. Mi corazón se aceleró y apreté el volante hasta que los nudos de los dedos se pusieron blancos. Necesitaba terminar con esto. Abrí la aplicación y presioné cancelar carrera. Pero, en lugar de finalizar el viaje, la pantalla parpadeó y apareció un mensaje en rojo: pasajero aún a bordo. Presioné el botón de cancelar nuevamente y apareció el mismo mensaje: pasajero aún a bordo. Mis manos comenzaron a sudar sobre el volante. Miré por el retrovisor una vez más, esperando, no, rezando, para que siguiera vacío. Y estaba. Pero ahora estaba completamente seguro de que no estaba solo. No sé cómo explicarlo, pero era como si un peso invisible estuviera allí, presionando los cojines del asiento trasero, alterando la atmósfera del coche. El aire se sentía más denso, como si alguien estuviera respirando dentro del vehículo, justo detrás de mí. Mis instintos me gritaban que saliera de allí, pero algo me retenía. Un miedo irracional de que, si me atreviera a parar, si miraba directamente hacia atrás, vería algo. Intenté respirar hondo, mantener la calma. Es solo un error en la aplicación, murmuraba para mí mismo, como si decirlo en voz alta hiciera la mentira más convincente. Pero entonces, un detalle hizo que mi respiración fallara: el espejo retrovisor. Ya no estaba ajustado como antes. Alguien lo había movido. Temblé de pies a cabeza. Mis ojos se dirigieron inmediatamente al asiento trasero, pero, una vez más, no había nada. El coche seguía adelante, los faros iluminando solo el camino vacío. Fue entonces cuando sentí algo helado rozar mi nuca, como si alguien acabara de exhalar lentamente. Mi cuerpo se paralizó. Quería acelerar, quería salir de allí lo más rápido posible,
pero mi pie simplemente no respondía. Mantuve los ojos fijos en el camino, negándome a mirar atrás nuevamente. El volante estaba resbaladizo por el sudor, mis manos temblaban. Fue entonces cuando la radio se encendió sola. Un suave zumbido llenó el coche, seguido de algo peor. Una voz. Primero, llegó baja, casi un susurro, imposible de entender. Luego, creció. No era una voz normal, estaba distorsionada, rasposa, como si viniera de un lugar muy lejano, o de algo que no sabía hablar como un humano. Apagué la radio, traté de detenerla, pero la voz seguía, mezclada con la estática, formando palabras sueltas, sin sentido. Aún aquí, tú, viste. Eso fue suficiente. Mis instintos tomaron el control y pisé a fondo el acelerador. El coche saltó por el camino de tierra, los neumáticos derraparon por un segundo antes de ganar tracción. Solo quería salir de allí, llegar a cualquier lugar con luz, gente, realidad. Pero la aplicación seguía mostrando el mensaje en el panel, pasajero aún a bordo. Mis ojos iban de la carretera a la pantalla, tratando de procesar la locura que estaba sucediendo. Entonces, de repente, la temperatura del coche bajó. Mi respiración salió como vapor en el aire, como si estuviera dentro de un congelador. El olor a algo húmedo y podrido llenó el coche, algo que no estaba allí antes. Fue en ese momento cuando el espejo retrovisor se inclinó solo, como si alguien invisible me estuviera obligando a mirar hacia atrás. No quería mirar. No podía mirar. Pero era como si algo me estuviera jalando, como si el mismo coche estuviera conspirando para forzarme a mirar el asiento trasero. Mi visión periférica captó un movimiento. Algo se movía. Una sombra oscura, difusa, sin forma exacta, pero que parecía estar ahí. Una presencia real, abrumadora. Mi respiración se detuvo en mi garganta y, contra toda mi voluntad, mis ojos fueron atraídos por el espejo retrovisor. El asiento seguía viéndose vacío, pero yo sabía. Algo estaba allí. Y, en ese instante, algo cambió. El sonido de la radio se distorsionó por completo, la voz se convirtió en un grito ahogado, como si alguien estuviera gritando bajo el agua. Eso fue suficiente para que reaccionara. Con un movimiento brusco, tomé el celular del soporte y lo tiré al asiento del pasajero. Necesitaba cancelar esa carrera de cualquier manera. Pero antes de que pudiera hacer algo, el coche tembló. No como un golpe en la carretera, sino como si algo se estuviera moviendo dentro de él. Como si un peso se desplazara en el asiento trasero. El asiento se hundió. Mi sangre se heló. No quería ver, pero ya era demasiado tarde. Una sombra oscura se deslizó por el borde de mi visión, como si se estuviera inclinando hacia adelante. Mi reflejo fue pisar el freno con fuerza, haciendo que el coche derrapara y se detuviera bruscamente en medio del camino. El silencio cayó sobre mí como un peso insoportable. Por un segundo, no había nada más. Ni radio, ni estática, ni presencia. Nada. Mis manos aún sostenían el volante con fuerza, pero mi cuerpo parecía congelado. Sabía que algo había sucedido, pero al mismo tiempo, parecía que nada había cambiado. El coche estaba detenido, el motor aún encendido, y el mundo afuera seguía oscuro y vacío. Miré el celular, ahora caído en el asiento del pasajero. La pantalla aún mostraba el mensaje, pasajero aún a bordo. Eso era imposible. Temblaba tanto que tuve que forzarme a estirar la mano para tomar el celular de nuevo. Toqué la opción para finalizar el viaje. No pasó nada. Lo intenté otra vez. El mensaje parpadeó, pero siguió ahí. Como si estuviera atrapado. Como si algo no quisiera que lo terminara. Fue entonces cuando sentí un peso en el hombro. Una mano. Fría, huesuda, presionando levemente mi piel. El tipo de toque que hace que el cuerpo entero entre en estado de shock. Mi corazón se disparó y una ola de pavor recorrió mi columna vertebral. No iba a mirar. No podía mirar. Pero, como si me estuvieran arrastrando fuerzas que no controlaba, mis ojos comenzaron a moverse hacia el espejo retrovisor. Mi cerebro ya gritaba que acelerara, que huyera, que hiciera cualquier cosa,
pero el miedo me tenía paralizado. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo, algo sentado justo detrás de mí. Sin rostro. Solo una silueta oscura, una mancha deformada, pero sabía que me estaba mirando. Y entonces, la voz de la radio volvió. Baja, distorsionada, helada. Solo 3 palabras: me viste. En ese instante, un instinto primitivo se apoderó de mí. Un miedo tan profundo que mi cuerpo actuó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Pisé el acelerador a fondo. El coche derrapó en el asfalto, casi perdió el control, pero no me importaba. Solo quería salir de allí. El velocímetro subía, los árboles pasaban borrosos por los costados y rezaba para que cualquier luz, cualquier vestigio de civilización apareciera en el horizonte. Pero, incluso con el coche a toda velocidad, aún no sentía la presencia. Algo en el asiento trasero, observando. La radio ahora solo emitía un zumbido continuo, como si estuviera esperando para decir algo más. Pero no lo dejaría. Con un movimiento brusco, apagué la radio y presioné el botón de emergencia de la aplicación. No pasó nada. La pantalla parpadeó, luego se congeló. Y, en la esquina de la pantalla, un detalle que me hizo casi perder el control del coche. El tiempo del viaje. 0. No sabía qué significaba eso, pero algo era seguro, todavía estaba atrapado en ese viaje. El desespero me dominaba. Mi pecho dolía tanto que trataba de respirar, mi visión borrosa por el pánico. Pero entonces, de repente, el coche empezó a perder velocidad. El pie estaba en el acelerador, pero era como si algo estuviera frenando el coche, obligándome a parar. La carretera ahora parecía infinita, como si estuviera conduciendo en círculos. El silencio volvió, pero esta vez era pesado. Y entonces, el asiento trasero hizo un sonido. Un suave crujido, como el cuero ajustándose bajo el peso de algo que se movía. No quería mirar. Pero sabía que, si lo hacía, todo se acabaría. Mi única opción era huir. Sabía que no podía detener el coche, pero también sabía que seguir conduciendo no cambiaría nada. Necesitaba salir de allí. Con un movimiento rápido, me quité el cinturón de seguridad y, sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta del coche mientras aún estaba en movimiento. El viento frío de la madrugada golpeó mi rostro, pero la adrenalina me hizo ignorar todo. Salté. El impacto fue brutal. Rodé por el asfalto, rasándome los brazos y las piernas, pero estaba libre. El coche siguió solo por la carretera, desapareciendo en la oscuridad. El silencio era absoluto, y por un momento pensé que todo había terminado. Pero entonces, al fondo de la carretera, bien distante, escuché algo imposible. El coche se detuvo solo. Me quedé allí, tendido en el suelo, sin aliento, con el cuerpo entero temblando. La carretera estaba vacía. Ningún faro, ningún ruido. El coche había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Saqué el celular del bolsillo con las manos temblorosas, abrí la aplicación, esperando ver alguna prueba de lo que había sucedido. Pero el viaje no estaba allí. Ningún historial, ningún registro. Como si nunca hubiera aceptado ese viaje. Lo peor de todo. Cuando vi la notificación más reciente de la aplicación, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Gracias por el viaje. Hasta la próxima. Cuando mi esposa y yo descubrimos que íbamos a tener un bebé, entramos en esa etapa de padres primerizos que quieren hacer todo bien. Pasamos meses investigando sobre seguridad infantil, leímos 1000 recomendaciones de otros padres y compramos los mejores productos que nuestro presupuesto permitía. Entre ellos, un monitor para bebés con detección de audio y movimiento. Lo instalamos en la habitación de nuestra hija justo después de montar la cuna. Era lo suficientemente sensible como para captar hasta su respiración, así que podíamos dormir más tranquilos sabiendo que cualquier cosa fuera de lo común nos alertaría. Al menos, eso pensábamos. Esa noche en particular, yo estaba en el sofá viendo televisión y mi esposa ya se había ido al cuarto.
La casa estaba silenciosa, excepto por el zumbido bajo del monitor a mi lado. La cámara tenía una función que filtraba ruidos ambientales, pero de repente captó un sonido extraño. Era bajo, pero distinto. Sonaba como una melodía. Como una canción de cuna, pero apagada, casi metálica. Permanecí inmóvil por algunos segundos, mirando la pantalla, esperando ver algo. Pero la cuna se veía tranquila, mi hija dormía serenamente. Ninguna sombra, ningún movimiento. Aún así, mi pecho se apretó con una sensación extraña. Intenté convencerme de que era interferencia, tal vez una señal cruzada con otro dispositivo cercano. Pero cuanto más prestaba atención, más claro se volvía el sonido. Era una melodía suave, lenta, como si alguien estuviera susurrando una canción de cuna, pero con un tono frío, casi mecánico. Me levanté del sofá y fui directo al cuarto de mi hija. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar alguna explicación obvia. Tal vez mi esposa había regresado a revisarla o el monitor tenía algún problema. Pero no había nada. La luz del pasillo iluminaba lo suficiente la habitación como para ver que mi hija dormía profundamente y el monitor junto a la cuna estaba mudo. Ningún sonido. Ninguna interferencia. Di unos pasos adentro, tratando de escuchar mejor. El silencio era absoluto, excepto por el leve sonido de su respiración. Miré alrededor, revisé el armario, debajo de la cuna, incluso pasé la mano sobre la cámara para ver si estaba caliente, como si eso pudiera decirme algo. Nada parecía fuera de lugar. Suspiré, sintiendo que el peso en mi pecho disminuía un poco, y volví al cuarto, tratando de convencerme de que había sido algo que imaginé. Pero cuando me acosté, el monitor a mi lado hizo un clic bajo y la pantalla parpadeó por un segundo antes de mostrar una alerta, movimiento detectado. Fuente desconocida. Me senté en la cama y tomé el monitor con las manos temblorosas. La pantalla mostraba la imagen de la cuna, exactamente igual que antes. Mi hija seguía allí, dormida, sin ninguna señal de movimiento a su alrededor. Entonces, ¿por qué la alerta? A esa altura, mi mente ya estaba buscando cualquier explicación racional. Tal vez un error en el software, tal vez algún insecto había pasado cerca de la lente. Pero nada allí parecía haberse movido. Mi esposa, sintiendo mi movimiento, murmuró somnolienta: ¿qué pasó? Dudé un segundo antes de responder que solo era una alerta falsa. No quería asustarla. Pero la verdad es que, por primera vez, sentí un miedo genuino dentro de esa casa. Decidí no dormir hasta revisar las grabaciones. El monitor tenía una función que registraba cualquier evento sospechoso y lo guardaba en el historial. Desplacé la pantalla hasta encontrar la alerta de esa noche y presioné play. El video comenzó normal, una imagen granulada de la cuna en la oscuridad, con el monitor emitiendo ese leve ruido de fondo. Pero entonces, por un breve momento, la imagen se distorsionó. Como un fallo en la pantalla. Y, en medio de ese ruido digital, surgió un sonido. No era estática. No era el viento. Era un susurro. Bajo, casi imperceptible, pero claramente una melodía. Como si alguien estuviera cantando bajito para que mi hija se durmiera. Reproduje ese fragmento varias veces, ajustando el volumen, tratando de captar mejor. La voz era suave, femenina, pero llevaba algo extraño, como si viniera de muy lejos, a través de una barrera invisible. Y luego, por un segundo, vi algo en la pantalla. En la esquina de la cuna, justo al borde del cuadro, había una sombra tenue. No una sombra proyectada por un mueble o por el juego de luces del monitor. Era algo que parecía tener forma propia. Pequeña, estática. Tal vez era una falla de la cámara, un reflejo. Pero luego, en el último segundo del video, la sombra se movió, demasiado rápido, como si hubiera notado que la estaban observando. Salté de la cama, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar por toda la habitación. Mi esposa se asustó de verdad esta vez. ¿Qué pasó?, preguntó, ahora completamente despierta. No supe qué decir. ¿Cómo le explicas a alguien que acabas de ver algo que no debería estar ahí?
¿Qué escuchaste una voz cantando para tu hija sin que nadie hubiera entrado en el cuarto? Solo pude balbucear algo sobre que el monitor tenía interferencia, pero mi expresión debió traicionarme, porque ella tomó el dispositivo de mis manos y presionó replay. Contuve la respiración mientras la grabación se volvía a reproducir, esperando su reacción. Ella permaneció en silencio por unos segundos, con los ojos fijos en la pantalla. Cuando la sombra se movió, vi sus hombros tensarse. «Eso no es interferencia», murmuró, con la voz más baja de lo que esperaba. Mi cerebro trataba de procesar todo mientras ella ya se levantaba de la cama, dirigiéndose al cuarto del bebé. Corrí tras ella, sintiendo un frío extraño subir por mi columna. Cuando entramos en la habitación, todo parecía igual que antes. La cuna en el mismo lugar, nuestra hija durmiendo tranquila. Pero el aire estaba diferente. Era como si el ambiente estuviera cargado, pesado. Mi esposa se acercó lentamente a la cuna, mirando alrededor como si esperara ver a alguien allí. Pasó la mano por la frente de nuestra hija, comprobando que todo estuviera bien. «Tenemos que apagar este monitor», susurró. Pero yo no podía dejar de mirar la cámara, ahora completamente inofensiva en su rincón. Algo no estaba bien. Mi instinto me gritaba que eso no era solo un problema técnico. Quería decirle algo a mi esposa para calmarla, pero entonces, en ese silencio absoluto, escuchamos un sonido. No por el monitor. Dentro del cuarto. Un susurro tan leve que podría haber sido solo el viento si las ventanas no estuvieran completamente cerradas. Mi esposa me agarró del brazo, y en ese momento supe que ella también lo había escuchado. Los dos quedamos paralizados. El sonido fue tan sutil que casi parecía una ilusión auditiva, pero la mirada de mi esposa me confirmó que no era cosa de mi cabeza. Sentí ese instinto primitivo gritar dentro de mí: «Salgan de aquí ahora». Pero, al mismo tiempo, había algo hipnótico en esa presencia invisible. Como si siempre hubiera estado allí, observándonos, y solo ahora nos hubiéramos dado cuenta. Respiré profundamente, tratando de calmar mi pulso acelerado, y desconecté el monitor de un tirón seco. La habitación se sumió en un silencio espeso. Mi esposa me miró como si esperara que eso resolviera algo, pero sabía que no era tan sencillo. Tomamos a nuestra hija del cuna y salimos del cuarto lo más rápido posible, cerrando la puerta detrás de nosotros. La idea de dormir allí esa noche estaba fuera de cuestión. Fuimos a la sala, todavía atónitos. Mi esposa no decía nada, solo sostenía a nuestra hija en brazos, arrullándola de manera instintiva. Yo, por mi parte, no podía dejar de mirar el monitor apagado sobre la mesa. ¿Qué fue lo que realmente captó esa noche? ¿Quién o qué estaba cantando para nuestra hija? ¿Y por qué solo ahora se manifestó? Traté de formular alguna explicación racional, pero todo parecía estar mal. Como si hubiéramos cruzado un límite invisible esa noche y ahora no hubiera vuelta atrás. Después de un rato, decidimos que no podíamos ignorar lo sucedido. Mi esposa insistió en que revisáramos todas las grabaciones antiguas del monitor para ver si esto ya había ocurrido antes y no nos habíamos dado cuenta. La idea me dejó incómodo, pero sabía que ella tenía razón. Tomé el celular, abrí la aplicación del monitor y comencé a revisar los registros de las últimas semanas. Al principio, todo parecía normal. Solo grabaciones comunes, nuestra hija llorando, nosotros entrando al cuarto para calmarla, el sonido del viento afuera. Pero luego, encontramos otras alertas. 3 semanas antes, una notificación exactamente igual a la de esa noche: movimiento detectado. Fuente desconocida. En la grabación, nada visible, solo el mismo zumbido suave de fondo. 5 días después, otra alerta. Y luego, otra más. En ninguna de ellas había algo claro, solo ese extraño ruido, como un silbido distorsionado. Pero lo más perturbador vino al final. 2 días antes del evento de esa noche, el monitor registró un video de unos pocos segundos. La pantalla estaba oscura, la imagen granulada, pero había algo allí. Una sombra. Pequeña e inmóvil, parada al borde de la cuna, como si estuviera mirando a nuestra hija. Mi esposa se tapó la boca con la mano al ver eso. Sentí un frío invadiéndome,
un miedo que no era solo un susto, era un pavor real, instintivo, algo que me gritaba que sacara a nuestra hija de esa casa inmediatamente. La sombra era pequeña, pero tenía una forma humana. No se podía ver el rostro, no se veían detalles, pero estaba allí. Y lo peor, no se movía. Simplemente se quedó parada al lado de la cuna, como si estuviera esperando algo. El video terminó abruptamente y me encontré sujetando el celular con tanta fuerza que mis dedos me dolían. No lo pensamos dos veces. Esa misma madrugada, tomamos algunas ropas, nuestra hija y nos fuimos a la casa de los padres de mi esposa. No volvimos al día siguiente, ni al otro. Nos quedamos allí por una semana hasta que tuvimos el valor de ir a buscar nuestras cosas. Antes de entrar, hicimos algo que tal vez parezca exagerado, pero que en ese momento parecía la única opción sensata: llamamos a alguien para bendecir la casa. Un sacerdote amigo de la familia fue hasta allí, rezó en todos los cuartos y roció agua bendita en el cuarto del bebé. No preguntó nada, pero al final nos dijo algo que aún resuena en mi cabeza: si sienten que la presencia sigue aquí, váyanse de una vez por todas. Esa noche, dormimos allí por primera vez desde lo sucedido. El monitor fue directo a la basura. No pasó nada. Ningún sonido extraño, ninguna sombra en la esquina de la pantalla. Todo parecía normal. Pero el sentimiento nunca se fue por completo. Aún hoy, a veces me despierto en medio de la noche y me quedo mirando al pasillo, esperando ver algo que no debería estar allí. Mi esposa nunca volvió a mencionar lo que ocurrió. Y nuestra hija, ahora un poco mayor, tiene una costumbre peculiar: de vez en cuando, antes de dormir, empieza a tararear una melodía que nunca le enseñamos. Una melodía baja, suave, casi metálica. Trabajo desde casa hace algunos años y siempre me ha gustado el silencio de mi departamento. Vivo sola en un edificio pequeño, de esos antiguos, con paredes gruesas y pasillos estrechos, donde el tiempo parece caminar más despacio. Mi departamento está en el último piso, lo que es un alivio, porque no tengo que lidiar con vecinos ruidosos caminando arriba de mí. O al menos, eso era lo que pensaba. Porque, hace algunas semanas, empecé a escuchar algo que simplemente no tenía sentido: pasos pesados en el piso superior. Siempre a la misma hora, alrededor de las 2 de la mañana. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara de un lado a otro repetidamente. Al principio, pensé que estaba imaginando cosas. Tal vez era alguna tubería vieja, crujidos de la estructura del edificio, cualquier cosa. Pero, noche tras noche, los pasos regresaban. Siempre con el mismo ritmo, como un metrónomo macabro marcando el tiempo. A veces, parecía que la persona estaba cargando algo pesado, porque escuchaba un sonido amortiguado, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Esto me molestaba, pero no lo suficiente como para asustarme de verdad, al menos no hasta que me di cuenta de que paraban exactamente a las 2:30, sin fallar ni un segundo. Después de algunas noches con este patrón, la curiosidad comenzó a pesar más que el miedo. Decidí preguntar discretamente a los demás vecinos del edificio si sabían quién vivía en el apartamento de arriba. Pero cada vez que mencionaba el ruido, recibía miradas confundidas. Una señora del segundo piso, la señora Laura, me miró como si estuviera bromeando y soltó una risa breve, diciendo que debía estar escuchando cosas, porque no había ningún apartamento arriba del mío. Un chico del primer piso, que siempre llevaba unos auriculares colgando en el cuello, solo se encogió de hombros y dijo que nunca había escuchado nada extraño. Aún así, las noches seguían trayendo los mismos pasos, al mismo ritmo, siempre comenzando a las 2 de la mañana y terminando a las 2:30. Cada noche se volvía más difícil ignorarlo. Así que decidí preguntar directamente al casero, que vivía en la planta baja y conocía el edificio mejor que nadie. Esa noche, después de otra sesión de pasos inexplicables, bajé y toqué la puerta del casero. Abrió casi inmediatamente, como si ya estuviera despierto, y me miró con una expresión neutra. Le expliqué lo que venía sucediendo, tratando de no parecer paranoica, pero en el momento en que mencioné los pasos, vi algo cambiar en su rostro.
Su frente se frunció, sus ojos parpadearon rápidamente y respiró hondo, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Su pausa me puso incómoda. Finalmente, suspiró y dijo, en un tono bajo y directo, no hay apartamento arriba del tuyo. Estás en el último piso. No podía ser. Escuchaba claramente esos pasos, todas las noches. Venían del techo. Esperé que me dijera que me estaba equivocando, que tal vez el sonido venía del techo o algo así. Pero él solo me miró por unos segundos más y luego cerró la puerta lentamente, sin decir nada más. Volví a mi departamento con la sensación de que mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo podía no haber nada encima de mí? Podía jurar que esos pasos venían del techo, que eran reales. Me senté en el sofá, intentando racionalizar. Tal vez fuera alguna tubería vieja haciendo ruido, algún sonido resonando extrañamente por el edificio. Pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que no tenía sentido. Nunca había escuchado nada parecido antes y los sonidos eran nítidos. Pasos. Pesados. Con un ritmo tan humano que me daba escalofríos solo de recordarlos. Lo peor era el patrón, siempre a las 2 de la mañana, siempre parando a las 2:30, como si fuera una rutina. Una rutina de algo que, supuestamente, no existía. Decidí que esa noche no solo escucharía los pasos, sino que intentaría entender exactamente de dónde venían. Me quedé despierta hasta que llegó la hora, sentada en la cama, con la lámpara apagada. El silencio del apartamento parecía aún más denso que lo normal. Cuando el reloj en mi celular marcó las 2 de la mañana, casi contuve la respiración. Entonces, vino el primer sonido. El primer paso. Luego, otro. El peso de los pasos hacía que el techo crujiera ligeramente y juro que se podía sentir la vibración en el aire. Iban de un lado a otro, siempre por el mismo camino. Lo que fuera aquello, parecía estar caminando de una esquina del techo a la otra, como alguien perdido en pensamientos, yendo y viniendo, de un lado a otro, como si estuviera atrapado allí. Pero me forcé a seguir escuchando. Cerré los ojos para concentrarme mejor en los sonidos. Cada paso era sólido, pesado, como si realmente hubiera alguien allí, caminando sin prisa. Pero había algo raro. A la mitad del recorrido, siempre había un pequeño crujido, como si el peso del cuerpo estuviera apoyándose más en un punto específico. Como si hubiera una tabla suelta. El problema es que el techo no tenía tablas. Era puro concreto. Mis dedos apretaron la manta mientras intentaba encontrar una explicación racional, pero mi mente se negaba a encontrar una respuesta lógica. Hasta que, de repente, los pasos se detuvieron. El silencio fue tan abrupto que sentí un escalofrío subir por mi espalda. Era como si supiera que estaba prestando atención. Permanecí inmóvil, conteniendo la respiración, esperando a que el sonido comenzara de nuevo. Pero esta vez, no hubo más pasos ritmados. Solo había un ruido bajo e irregular, como si algo estuviera rasguñando contra el techo, justo encima de mi cabeza. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo mi pecho apretarse. Luego, un estallido. Un sonido seco, como si algo hubiera golpeado contra el concreto. Y después, otra vez. Y otra vez. Mi cuerpo se heló cuando me di cuenta de lo que parecía, golpes. Golpes lentos y espaciados, como si alguien estuviera probando la superficie, buscando algo. Sentí mi corazón subir a mi garganta. Sabía que no debía mirar hacia arriba, pero el impulso fue más fuerte. Levanté la mirada, y en ese exacto momento, los golpes cesaron. Me quedé allí, paralizada, mirando al techo oscuro, sin saber qué esperar. Mi cuerpo entero estaba tenso, como si cualquier movimiento pudiera llamar la atención de la cosa que estuviera allí arriba. El silencio ahora era absoluto, opresivo. Ni siquiera el reloj digital en la mesita de noche parecía hacer ruido. Pero entonces, un nuevo sonido resonó. Diferente a los pasos y los golpes, este era un ruido fino, casi un susurro rasposo, como si alguien estuviera tratando de decir algo sin abrir la boca. Era un sonido seco, fragmentado, arrastrado, como si las palabras estuvieran formándose sin realmente llegar a ser audibles. Mi piel se erizó de pies a cabeza.
No sabía cómo explicarlo, pero estaba segura de que aquello estaba intentando hablar conmigo. Sentí un pavor irracional apoderarse de mí. Necesitaba salir de allí. Impulsada por el miedo, tomé mi celular y corrí hacia la puerta. Mis manos temblaban mientras destrababa las cerraduras, pero antes de que pudiera abrirla completamente, vino un último sonido del techo, más fuerte que todos los anteriores. Algo que no debía estar allí se movió, y por primera vez, el yeso crujió como si algo lo estuviera presionando. Fue rápido, pero lo vi. Una sombra proyectada en la pared del pasillo, proveniente del reflejo de la luz de la farola de la calle. Una sombra de alguien que no debía existir. Mi cerebro colapsó. Estaba sola. No había ningún apartamento arriba del mío. Entonces, ¿cómo, por el amor de Dios, algo podía estar allí? Mi instinto de supervivencia echó la razón fuera de mi mente y me hizo actuar sin pensar. Corrí fuera del departamento, bajé las escaleras casi tropezando con mis propios pies y golpeé la puerta del casero con fuerza. Tardó unos segundos en abrir, y cuando lo hizo, me encontró completamente pálida, sin aliento, sin poder formar una frase coherente. ¿Lo viste, verdad?, preguntó, sin sorpresa en su voz. No pude responder. Solo asentí con la cabeza, tratando de entender lo que estaba pasando. Suspiró, se rascó la nuca y me invitó a entrar. No quería ni pisar el pasillo oscuro de nuevo. Sentada en la silla de su cocina, con un vaso de agua temblando entre mis dedos, escuché su explicación. Según él, no era la primera inquilina en escuchar esos pasos. Muchas personas antes que yo habían reportado lo mismo, y sin excepción, todas terminaban mudándose después de un tiempo. ¿El problema? El edificio fue construido sobre los restos de una construcción más antigua que se desplomó décadas atrás. Los registros decían que había un piso más en el proyecto original, pero nunca se reconstruyó. El casero no sabía explicar el porqué, pero los pasos, los golpes y las sombras siempre regresaban, independientemente de quién viviera allí. Nunca volví a dormir en ese departamento. Pasé la noche en el sofá del casero y, al día siguiente, comencé a buscar otro lugar para vivir. 2 semanas después, ya estaba en un nuevo departamento, lejos de allí. Nunca más escuché esos pasos. Pero a veces, en medio de la noche, cuando estoy sola y la casa está en silencio, todavía siento esa misma sensación. Esa presencia. Como si algo aún me estuviera observando. Esperando. Como si, de alguna manera, eso me hubiera seguido. Hace aproximadamente un año, cuando terminé mi última relación, comencé a vivir solo. Mi apartamento es pequeño, nada del otro mundo, una habitación, una sala algo ajustada, una cocina diminuta y un baño tan pequeño que apenas cabe la ducha. Pero es suficiente para mí. El edificio también es sencillo, algo antiguo, con pasillos estrechos y paredes finas. Tan finas que puedo escuchar cuando mis vecinos discuten, se ríen o tienen la televisión a todo volumen. Al principio, esto me molestaba un poco, pero con el tiempo aprendí a ignorarlo. Hasta que un sonido específico comenzó a incomodarme. La televisión del apartamento de al lado comenzó a sonar a todo volumen todas las noches, siempre después de la medianoche. Al principio pensé que alguien tenía el hábito de dormir con la televisión encendida, pero el volumen era tan alto que parecía intencional. Voces de programas antiguos, risas grabadas, bandas sonoras de películas que no podía identificar. Siempre era lo mismo, un programa cualquiera, ruido estático y, a veces, un sonido que parecía a alguien murmurando de fondo. Golpeé la puerta varias veces, esperando que el vecino bajara el volumen, pero nunca obtuve respuesta. Después de 3 noches seguidas sin dormir bien, decidí hablar con el dueño del edificio. A la mañana siguiente, me encontré con el dueño en el pasillo mientras manipulaba la válvula de agua. Era un señor bajo, de cabello ralo, siempre usando la misma camisa azul descolorida. Le expliqué que el vecino de al lado estaba viendo la televisión a todo volumen todas las noches y que ya había tocado su puerta varias veces sin respuesta. Me miró confundido, como si hubiera dicho algo absurdo. Pero ese apartamento está vacío desde hace meses, dijo,
ajustándose los anteojos. Mi estómago se hundió. Me quedé allí, esperando que se riera y dijera que era una broma, pero su expresión era seria. El último inquilino se mudó a finales del año pasado. Desde entonces, nadie más ha alquilado. Intenté argumentar, decirle que escuchaba la televisión todas las noches, que era imposible que el lugar estuviera vacío. El dueño suspiró, sacó un manojo de llaves del bolsillo y levantó una de ellas. Si quieres comprobarlo, puedes entrar. Está vacío. Recé instintivamente, sin poder explicar por qué. Algo en mí simplemente no quería entrar en ese apartamento. Tal vez fue el tono casual del dueño, como si eso fuera normal, o el hecho de que sabía que no lo era. Solo asentí con la cabeza y dije que debía ser algún ruido proveniente de otro piso. Él se encogió de hombros y volvió a lo que estaba haciendo. Pasé el día tratando de olvidar el asunto, pero cuando cayó la noche, ya sabía que no podría dormir sin descubrir la verdad. Esa noche llegó y, como era de esperar, el ruido volvió. Pero esta vez, parecía aún más fuerte. Era un programa antiguo, de esos con colores deslucidos y una banda sonora algo distorsionada. Podía escuchar claramente las risas grabadas, como si una audiencia invisible se estuviera burlando de mí al otro lado de la pared. Mi corazón latía fuerte. Eso no tenía sentido. El apartamento estaba vacío, lo confirmó el propietario. Entonces, ¿quién demonios estaba viendo televisión allí dentro? Me levanté de la cama, tomé valor y fui hasta la puerta del vecino. Golpeé con fuerza, esperando cualquier respuesta, un grito, un sonido de pasos, cualquier cosa. Pero no pasó nada. La televisión seguía sonando, indiferente. Me quedé allí un rato, el puño aún cerrado, sintiendo el sudor resbalando por mi nuca. Entonces hice algo que nunca pensé que haría, bajé la manija. La puerta se dio de inmediato. Se abrió lentamente, como si ya me estuviera esperando. El interior estaba oscuro y el olor era a polvo, como si nadie hubiera pisado allí en mucho tiempo. La única luz provenía de la pantalla de la televisión encendida en medio de la sala vacía. La imagen temblaba, llena de estática, y la banda sonora repetitiva del programa seguía resonando por el ambiente. Lo único dentro de ese apartamento era un sofá sucio, mirando hacia la televisión. No había muebles, ni decoración, nada que sugiriera que alguien realmente viviera allí. Pero, aún así, la televisión estaba encendida. El silencio alrededor parecía pesado, casi asfixiante. Solo el sonido de la televisión llenaba el ambiente, esa banda sonora irritante que ya me comenzaba a dar dolor de cabeza. Di algunos pasos vacilantes hacia adentro, sintiendo el suelo crujir bajo mis pies. El polvo se levantaba en el aire con cada movimiento, confirmando lo que el propietario había dicho, nadie había pisado allí en meses. Mi mirada quedó fija en la pantalla. Era uno de esos programas antiguos, pero la imagen estaba extraña. Los colores parecían borrosos, las expresiones de los actores distorsionadas como si se estuvieran derritiendo. Mi estómago se revolvió, pero algo me hizo seguir mirando. Entonces, en medio de la estática, vi algo que me congeló. La audiencia, antes una masa genérica de rostros desenfocados, ahora parecía estar mirando directamente hacia mí. Mis ojos parpadearon rápido, tratando de convencerme de que era un error de la transmisión. Pero no lo era. Los rostros estaban ahí, inmóviles, mirándome fijamente, y entonces, casi como si sintieran mi presencia, comenzaron a sonreír. No era una sonrisa cualquiera. Era amplia, forzada, como si sus bocas se hubieran estirado hacia arriba a la fuerza. El sonido de las risas grabadas se repetía en bucle, más fuerte y más erróneo cada vez. Y, en medio de todo eso, escuché mi nombre. Bajo, susurrado, pero lo suficientemente claro como para congelar mi sangre. Era como si el aire dentro de ese apartamento se hubiera vuelto más pesado, más denso. Quise convencerme de que había oído mal, de que era solo una coincidencia extraña, pero entonces pasó de nuevo. En medio de la estática y las risas artificiales, la voz surgió más nítida. Tú. ¿Te está gustando el show? Mi cuerpo entero se estremeció. La voz no venía de la televisión.
Estaba allí, conmigo, en el apartamento vacío. Mi instinto gritó que saliera corriendo, pero mi cuerpo no reaccionó. Solo me quedé parado, mirando esa pantalla, mientras las figuras en la audiencia comenzaban a moverse. Primero fueron los ojos, pequeños temblores, como si estuvieran parpadeando a propósito. Luego, las sonrisas comenzaron a abrirse más y más, hasta que los rostros se volvieron irreconocibles. Entonces, la pantalla cambió. La estática cubrió la imagen durante unos segundos, seguida por una nueva imagen. Esta vez, no era un programa antiguo. Era mi apartamento. Mi sala, mi sofá, mis luces apagadas. La transmisión estaba granulada, pero era inconfundible. El ángulo parecía venir de una esquina del techo, como si hubiera una cámara oculta allí. Mi corazón golpeaba en mi pecho mientras mis ojos recorrían la pantalla, buscando cualquier señal de movimiento. Y entonces, muy lentamente, una sombra cruzó la imagen. Alguien estaba allí dentro. En mi apartamento. El sonido de la risa grabada explotó nuevamente, pero ahora sonaba diferente. Más real. Más cerca. Giré sobre mis talones y corrí hacia afuera de ese apartamento. Mi mano temblaba mientras empujaba la puerta con fuerza, tratando de cerrarla detrás de mí. Pero antes de que la cerradura encajara, algo me hizo mirar hacia adentro una última vez. La televisión seguía encendida, la imagen de mi apartamento congelada en la pantalla. Y justo en el centro de la sala, donde mi vista no alcanzaba antes, había una silueta parada. Alta, inmóvil, mirando directamente a la cámara. Mi estómago se revolvió y golpeé la puerta con toda la fuerza que pude, girando la llave al mismo tiempo. Corrí de vuelta a mi apartamento sin mirar a los lados, sin pensar en nada más que en salir de allí. Pero cuando crucé la puerta, me detuve en medio de la sala, jadeando. Algo estaba mal. El aire parecía más pesado, como si ya no estuviera solo. Mi mirada se disparó hacia el rincón de la sala donde la cámara en la televisión mostraba esa sombra. Vacío. O al menos eso fue lo que pensé. Entonces, justo en el límite de mi visión periférica, una voz bajita, casi un susurro, se deslizó por la habitación. Ahora es tu turno de entretener a la audiencia. La risa grabada explotó dentro de mi cabeza, demasiado fuerte, imposible. Las luces parpadearon y, por un momento, todo se oscureció. Cuando volví a ver, la televisión del vecino finalmente estaba apagada. Pero esa noche, no dormí. Y hasta hoy, cada vez que enciendo mi televisión, siento que alguien está mirando. Trabajé durante años en la misma oficina, en un edificio comercial en el centro de la ciudad. Mi jornada siempre terminaba a las 6, pero debido a las demandas acumuladas y los plazos ajustados, a veces me quedaba hasta más tarde. En esa época, vivía sola, así que no tenía a nadie esperándome en casa. La rutina era la misma: bajaba al estacionamiento subterráneo, me subía al coche y conducía hacia mi casa por calles casi desiertas. Siempre fui una persona tranquila, sin paranoias, pero algo en ese tiempo empezó a ponerme tensa. Todas las noches, al salir del edificio, había un hombre parado cerca de la salida del estacionamiento. Nunca se movía, nunca hablaba, solo permanecía allí, de pie, en la penumbra. Al principio, pensé que era un vagabundo o algún empleado esperando un ride, pero había algo raro. No parecía estar esperando nada. Solo existía allí. Alto, delgado, con ropa oscura e indistinta. El rostro era difícil de ver, pues la luz de la farola nunca le daba de lleno. Traté de ignorarlo las primeras veces, pero empecé a darme cuenta de que estaba allí todas las noches, en el mismo lugar, en la misma posición. Era como si fuera un detalle fijo del paisaje, un error en el escenario. Llegué a comentarlo con una compañera de trabajo, pero ella se rió y dijo que estaba viendo cosas. Si fuera algo peligroso, la seguridad ya habría hecho algo, me dijo. Pero entonces, esa noche en particular, todo cambió. Era un viernes, y me quedé más tarde resolviendo un problema con un informe. Cuando finalmente terminé, ya eran más de las 11 de la noche. El edificio estaba casi vacío,
solo unos pocos compañeros en el piso de arriba. Tomé mi bolso, bostecé y bajé al estacionamiento. El lugar estaba silencioso, solo el sonido lejano de una tubería goteando rompía el silencio. Caminé hacia mi coche, sintiendo esa incomodidad familiar. Cuando miré hacia la salida, allí estaba. El mismo hombre. La misma postura. Inmóvil. Esta vez, sin embargo, sentí algo diferente. Como si él estuviera más cerca de lo normal. Tragué saliva y apuré el paso. Entré en el coche, cerré las puertas al instante y dejé escapar un suspiro pesado, intentando reírme de mí misma. Pero, en el momento en que miré por el parabrisas, mi corazón se detuvo. Él ya no estaba en la salida. Estaba mucho más cerca. A pocos metros de mi coche. No lo vi moverse. No escuché pasos. Simplemente, estaba allí. Me quedé paralizada por unos segundos, sintiendo que mi pecho se apretaba, como si algo me estuviera observando de una manera que los humanos no deberían ser capaces de hacerlo. El miedo se apoderó de mí, y mi primera reacción fue girar la llave en el encendido lo más rápido posible. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la llave al suelo del coche. El motor tardó en responder, como si se estuviera burlando de mi desesperación, y cuando finalmente rugió, los faros iluminaron la oscuridad frente a mí. Fue en ese instante cuando lo vi. Su rostro. Y juro por todo lo que es sagrado que no era normal. Pálido, los ojos hundidos y vacíos, sin expresión, sin emoción, como si no hubiera nada detrás de ellos. No parecía un hombre esperando algo. Parecía una muñeca. Pero lo que realmente me hizo sentir el pánico recorrer mi cuerpo fue la boca. No porque estuviera abierta o distorsionada, sino porque parecía incorrecta. Como si alguien hubiera intentado imitar una boca humana y hubiera fracasado estrepitosamente. Mis pulmones parecían no captar suficiente aire. Apreté el volante con tanta fuerza que sentí los dedos adoloridos. Necesitaba salir de allí. Pisé el acelerador y el coche arrancó bruscamente, casi chocando contra una columna del estacionamiento. Pero cuando miré por el retrovisor, mi mente se negó a aceptar lo que mis ojos veían. Él seguía allí, en la salida. En el mismo lugar de antes. Inmóvil. Lo que era imposible, porque acababa de verlo a pocos metros de mi coche. Mi estómago se revolvió, y un escalofrío subió por mi espalda, frío y sofocante. ¿Cómo era posible eso? Quise creer que estaba delirando, demasiado cansada, imaginando cosas. Pero la sensación de que algo estaba fundamentalmente mal no me abandonó ni un segundo. Llegué a casa aún temblando, cerré todas las puertas y ventanas y me tiré en el sofá, tratando de controlar mi respiración. Tomé el celular y pensé en llamar a alguien, a cualquier persona, solo para escuchar una voz familiar y anclarme en la realidad. Pero, ¿qué iba a decir? Hay un hombre parado en la salida del estacionamiento que no se mueve y, de alguna forma, apareció de repente al lado de mi coche y luego regresó al mismo lugar como si nada hubiera pasado. Yo misma no sabía lo que eso significaba. Mi instinto me decía que tenía que fingir que nada había sucedido. Que lo mejor era seguir mi vida como si eso fuera una coincidencia extraña, un juego de sombras, una broma de mi cerebro cansado. Pero en el fondo, lo sabía. Sabía que no era cosa de mi cabeza. A la mañana siguiente, la luz del sol me dio una falsa sensación de seguridad. Me forcé a creer que fue un malentendido, quizás estaba demasiado cansada y confundí las cosas. Pero una parte de mí no quería regresar al trabajo. El simple pensamiento de tener que pasar nuevamente por el estacionamiento me hizo revolver el estómago. Aún así, traté de actuar con normalidad. Tomé una ducha larga, me vestí como cualquier otro día y me fui a trabajar. El trayecto fue silencioso. El tráfico estaba normal, las calles llenas, y por un momento pensé que tal vez había exagerado en mi reacción. Tal vez no era nada. Tal vez ese hombre era solo un tipo cualquiera que imaginé mal. Pero esa ilusión se rompió en el momento en que entré al edificio y decidí preguntarle al guardia de seguridad. Fui hasta la recepción y encontré al guardia que estaba en el turno de noche. Un hombre robusto, de mediana edad,
con un bigote ralo y una mirada cansada. Nunca habíamos hablado más allá de lo básico, pero ese día algo me hizo querer confirmar que no estaba volviéndome loca. Intenté sonar casual. Le pregunté si había notado a alguien extraño rondando la salida del estacionamiento, describí al hombre y esperé su reacción. El guardia frunció el ceño y negó con la cabeza. No hay nadie allí de noche, señorita. Si lo hubiera, yo lo habría visto. La respuesta me incomodó. Traté de insistir, explicando que él había estado allí durante varias noches seguidas, siempre en el mismo lugar. El guardia se rascó la nuca y lanzó una mirada a la pantalla de las cámaras de seguridad a su lado. Mire, si quiere, puedo revisar las grabaciones, pero le aseguro que no hay nadie. Me quedé parada allí, sin saber qué responder. Él empezó a sacar las imágenes de la noche anterior, y yo me acerqué, mi corazón latiendo rápido. El video avanzaba, mostrando la salida del estacionamiento. Vi mi coche. Vi la calle. Vi las farolas encendidas, la luz tenue. Pero no vi al hombre. En ningún momento. Era como si nunca hubiera estado allí. Un nudo se formó en mi garganta. Sacudí la cabeza, negándome a creerlo. No puede ser, murmuré para mí misma. El guardia me miró con una mezcla de confusión y aburrimiento. Tal vez viste una sombra, o un reflejo de alguien pasando por la calle, sugirió. Pero yo sabía que no era eso. Lo vi. De cerca. Estaba al lado de mi coche. Vi su rostro. Salí de la sala de seguridad sintiendo un peso extraño en el pecho. Si el hombre no aparecía en las cámaras, ¿qué significaba eso? Sabía lo que había visto, sabía que él estaba allí. Pero, ¿cómo era posible algo así? Pasé el resto del día tratando de concentrarme en el trabajo, pero mi mente estaba atrapada en ese estacionamiento, en esa imagen de él acercándose sin que yo viera cómo. A medida que la noche se acercaba, un pánico irracional comenzó a apoderarse de mí. No quería bajar al estacionamiento. No quería ver si él estaría allí de nuevo. Cuando el turno terminó, esperé lo máximo posible, hasta que el edificio estuvo casi vacío. Tal vez, si salía más tarde, él no estaría allí. Pero en el fondo, sabía que eso no haría diferencia. Cuando finalmente tomé valor para salir, bajé por las escaleras sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. Cuando me acerqué a la salida, me detuve antes de mirar. Cerré los ojos por un segundo, respirando profundo. Entonces, finalmente levanté la cabeza. La calle estaba vacía. Él no estaba allí. Un alivio abrumador me invadió y mis piernas se debilitaron. Corrí hasta el coche y entré rápidamente, cerrando las puertas. Pero en el instante en que miré por el retrovisor, mi sangre se heló. Él estaba allí, en el mismo lugar de siempre, inmóvil, mirándome directamente. Sin pensarlo, encendí el coche y aceleré, saliendo de allí lo más rápido que pude. Nunca más vi a ese hombre. Nunca más me quedé hasta tarde en el trabajo. Pero, a veces, cuando estoy conduciendo de noche, tengo la sensación de que, si miro demasiado tiempo por el retrovisor, lo veré allí. Parado. Esperando. Siempre me consideré una persona lógica, con los pies en la tierra, de esas que buscan explicaciones racionales antes de entrar en paranoia. Pero lo que ocurrió hace algunos meses aún me hace sentir ansiosa. En ese entonces, vivía sola en un apartamento pequeño, pero acogedor, en el centro de la ciudad. Trabajaba como revisora freelance, así que mi rutina era tranquila, básicamente pasaba los días frente al ordenador, con café al lado y música suave de fondo. Todo comenzó de manera sutil, una llamada a medianoche, siempre a la misma hora, 2:37 de la mañana. Al principio, pensé que era un error o alguna de esas llamadas automáticas, así que lo ignoré. Pero eso comenzó a repetirse. Cada maldita noche. Cada vez que atendía, al otro lado solo había silencio. Pero no era un silencio puro. Era el tipo de silencio que parece cargado, como si alguien estuviera allí, escuchando, esperando.
Después de unos segundos, empezaba a oírse una respiración débil, casi imperceptible, pero inconfundible. El sonido era bajo, irregular, como si la persona estuviera esforzándose por respirar. Colgaba al instante, pero por alguna razón, eso me dejaba helada. Traté de ignorarlo, bloquear el número, pero al día siguiente volvía a llamar, siempre a las 2:37. Comencé a inquietarme. El número siempre era el mismo, y cuando busqué en internet, no había registro. Ninguna operadora, ninguna información. Eso me molestaba más de lo que quería admitir. Después de una semana de esas llamadas, mi rutina comenzó a desmoronarse. Me sentía ansiosa conforme la madrugada se acercaba, mi corazón se aceleraba cuando el reloj marcaba cerca de las 2:30. Lo peor era la sensación de impotencia, no sabía quién estaba al otro lado, ni qué quería de mí. Una noche, decidí dejar el celular sonando. Lo dejé allí, vibrando en la mesa de noche, mientras yo me acurrucaba bajo las sábanas, con los ojos abiertos, esperando. Cuando paró, un alivio pasajero me invadió, pero al instante llegó la notificación de una nueva llamada perdida. Ese número. De nuevo. No era un error. No era una coincidencia. Alguien quería que atendiera. Fue entonces cuando decidí rastrear el número. Conseguí un amigo que trabaja en ti y le pedí que lo revisara. Al principio se rió, pensando que estaba exagerando, pero su expresión cambió cuando encontró el registro. El número pertenecía a un hombre llamado Roberto Almeida. Pero había un detalle. Roberto había desaparecido hacía 13 años. Su caso estaba archivado sin solución, ninguna pista, ningún cuerpo, nada. Simplemente desapareció. Y ahora, de alguna forma, alguien o algo estaba usando ese número para llamarme todas las noches. Esa noche, cuando el teléfono sonó a las 2:37, mi mano temblaba al sostener el aparato. Sabía que era irracional, pero no pude evitar la sensación de que algo me observaba del otro lado de la línea. Contesté, pero esta vez no colgué al instante. Primero vino el silencio, luego la respiración débil. Pero, esta vez, parecía diferente. Más pesada. Más cerca. Como si la persona estuviera sofocada, tratando de decir algo, pero incapaz de formar palabras. Mi corazón golpeaba contra mi pecho, mi boca se secó. Fue entonces cuando decidí romper ese ciclo. Respiré hondo y, antes de que la valentía se me escapara, pregunté, ¿quién es? Lo que sucedió después me heló. El sonido se detuvo. La respiración cesó inmediatamente, como si la llamada hubiera sido cortada, pero aún podía escuchar un ruido de fondo, algo lejano, rasposo, que parecía estático mezclado con un susurro apagado. Mis ojos se agrandaron. No sabía explicarlo, pero tuve la sensación clara de que, en ese momento, algo había cambiado. Como si hubiera activado algo. Mi instinto me gritaba que colgara, y eso fue exactamente lo que hice. Pero el miedo permaneció conmigo. Y, cuando amaneció, vino algo aún peor. Cuando desperté esa mañana, mi primera reacción fue revisar el celular. Vi la notificación en la pantalla. Una llamada perdida. Pero no era del número desconocido. Era de mi propio número. Me quedé mirando eso, sintiendo que el frío me recorría el cuerpo. ¿Cómo era eso posible? ¿Quién podría haberme llamado, usando mi propio número? Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. ¿Algún tipo de error de la operadora? ¿Una estafa? Pero nada tenía sentido. El miedo comenzó a crecer dentro de mí de una manera que nunca antes había sentido. Me sentí observada, vulnerable. Pensé en devolver la llamada, pero la idea me repugnaba. ¿Y si alguien atendía? ¿Qué oiría? En lugar de eso, hice algo que tal vez fue aún más aterrador, abrí el registro de llamadas para ver si había algo más raro. Y fue ahí cuando noté un detalle que hizo que mi estómago se revolviera. La llamada perdida de mi propio número había sido realizada a las 2:37 de la mañana. La misma hora que todas las demás llamadas. Pero yo estaba durmiendo. El teléfono estaba junto a mi cama. Entonces, ¿quién hizo esa llamada?
Trataba de convencerme de que era un error técnico, pero no pude sacarme eso de la cabeza. El día pasó lentamente, mi mente atrapada en ese detalle absurdo. Cuando llegó la noche, sentí una ansiedad que nunca había experimentado antes. ¿Y si esa llamada volvía a suceder? ¿Y si, esta vez, no solo era una llamada perdida? Con el corazón golpeando en mi pecho, hice algo que tal vez fue estúpido. Activé la cámara de mi celular y la apunté hacia mí antes de dormir. Si algo raro sucedía esa noche, quería pruebas. Dormí mal, despertando todo el tiempo, revisando el teléfono con cada ruido. Pero, de alguna manera, el sueño me venció. Cuando desperté, ya era de mañana. Mi primer impulso fue tomar el celular. No había llamadas perdidas esta vez. Pero cuando fui a ver la galería, sentí como la sangre se me helaba. Había un video nuevo, grabado exactamente a las 2:37 de la mañana. Mis manos temblaban cuando apreté el play. La pantalla estaba oscura al principio, solo ruido ambiente. Pero luego, poco a poco, mi propia imagen apareció. Estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos, mirando directamente a la cámara. Pero no recordaba haber hecho eso. Me vi allí, inmóvil, mirando a la cámara con una expresión vacía. Pero lo peor aún estaba por venir. Después de algunos segundos, mi boca se abrió lentamente, como si fuera a decir algo. Pero no salió nada. Solo silencio. Un silencio cargado, denso, igual al que oía en las llamadas. Entonces, de repente, mi cabeza se inclinó un poco hacia el lado y sonreí. Pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa torcida, extraña, como si mi boca no estuviera acostumbrada a hacer ese movimiento. La grabación temblaba un poco, como si el propio celular estuviera inestable, y entonces, de repente, el video terminaba. No sabía qué hacer. Pasé el resto del día tratando de racionalizar eso, pero nada tenía sentido. Excluí el video, apagué el celular y traté de ignorar. Y funcionó, por un tiempo. Las llamadas pararon, la sensación de ser observada disminuyó. Pero entonces, hace unas noches, algo sucedió de nuevo. Desperté en medio de la madrugada con una única notificación en la pantalla, una llamada perdida a las 2:37. Pero esta vez, no era de mi propio número. Era un número nuevo. Un número que, al investigar, no existía en ningún lado.